de junio, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a tener una interesante conversación con un especialista en que estamos esperando llegue a estudios y que nos va a explicar todo en relación pues a las adenoides. ¿Qué es esto? ¿Es un tejido? ¿Es una mucosa? Algunos dicen que es una vegetación que está pues en la parte posterior sobre la garganta. Bueno, hoy vamos a saber qué cosa es, si es que su inflamación o crecimiento podría generar afectación no solamente pues a los niños, sino también a los adultos. Hoy el tema de Cuerpo Médico es las adenoides, así arrancamos Cuerpo Médico. Muy bien, hoy día vamos a hablar y el especialista va a responder todas sus consultas en relación a las adenoides. Vamos a ver si es que el crecimiento y la inflamación de esto que es pues un tejido de protección, un tejido linfático, ya el especialista nos va a explicar muy bien, afecta no solamente pues a los pequeñitos, sino también a los adultos. Así que, ¿qué les parece? Sí, justamente para que empiecen a entrar ya sus consultas, vemos un informe al respecto y entramos ya con nuestro especialista. Amigos de Cuerpo Médico, a menudo se habla de las adenoides y las amígdalas al mismo tiempo. Uno puede verse las amígdalas en la parte posterior de la garganta, pero ¿dónde se encuentran precisamente las adenoides y qué son las adenoides? Bueno, estas son unas masas grumosas de tejido esponjoso que ayudan a la protección del cuerpo, haciendo que éste se mantenga sano al atrapar a las bacterias y a los virus dañinos que inhalamos o que muchas veces ingerimos. De igual manera, las adenoides también contienen células que fabrican anticuerpos para ayudar al cuerpo a combatir las infecciones. Además, las adenoides realizan un trabajo importantísimo para los bebés y para los niños pequeños como las encargadas de luchar contra las infecciones. Sin embargo, se vuelven cada vez menos importantes cuando el niño va creciendo y el cuerpo desarrolla otras formas de combatir a los gérmenes. Ahora, el problema con las adenoides se da cuando al atrapar a los gérmenes que ingresan al cuerpo, el tejido adenoideo en ocasiones se hincha o se inflama temporalmente mientras trata de combatir a la infección. Entonces, es posible que la hinchazón desaparezca por sí sola. Sin embargo, a veces se necesita un tratamiento médico. Una invasión bacteriana puede azotar de tal modo a las adenoides que éstas se infecten y cuando esto sucede, las amígdalas también se pueden hinchar. Esto puede generar a su vez una nariz tapada, de modo que un niño solo puede respirar por la boca y esto trae consigo ronquidos, dificultad para dormir, dolor de garganta, ganglios hinchados y problemas en el oído. Amigos de Cuerpo Médico, si estos síntomas no disminuyen o se vuelven consecutivos, les recomendamos, como siempre, visitar a su médico y no olvidar que la prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, momento ya de entrar con sus consultas y presentar pues al especialista que el día de hoy va a responder todas esas preguntitas en relación a las adenoides. Estamos acompañados del doctor Cristian Gómez Quiroz, él es médico otorrinolaringólogo de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. Gracias por la invitación, más bien. Y en principio estábamos tratando un poco de esbozar la idea de qué cosa es esto de las adenoides, si es que los tenemos todos, si es que de repente por ahí, ¿no? Como suele pasar muchas veces con las enfermedades que afectan a la tiroides, decimos tenemos la tiroides, ¿no? Pero todos tenemos tiroides, la afectación de la tiroides es la enfermedad. Si ocurre lo mismo con el tema de las adenoides, todos los tenemos cuando es una enfermedad o una patología. Adenoides la hemos tenido, a esta edad ya no la tenemos. Todos nacemos con este tejido adenoideo, es una especie de amígdala que tenemos. Se desarrolla hasta los 5 años de edad y a partir de los 5 años ya empieza a achicarse, por ponerle un nombre sencillo, hasta desaparecer hacia los 12, 13 años más o menos. ¿Dónde es que se ubica, doctor, la adenoides? Se ubica en la parte posterior de la nariz, lo que viene a ser la rinofaringe, es la conexión entre la faringe y la parte de la nariz. Perfecto. Doctor, ya están llegando las preguntitas, vamos rápidamente a leer una que llega por redes sociales. Laura Sosa le pregunta, doctor Gómez, siempre he tenido dificultad para respirar por la nariz, me operaron de los cornetes hace varios años y pude respirar bien por unas semanas. Después volví a estar
estar como antes. Tengo 26 años, podría ser un caso de adenoides y esto va a ser muy bueno porque también nos permite explicar el tema de la edad, doctor. Claro, como nos explica la persona que nos escribió, ella tiene 26 años, o sea, que quiere decir que ya no tiene adenoides a esta edad. Lo que le han operado a ella es de los cornetes. Los cornetes es una estructura que tenemos en la nariz para calentar el aire y muchas veces crece con la alergia, por alergia. En el caso de ella, lo que se tiene que hacer es un paciente que se opera de cornetes, tiene que seguir el tratamiento. Muchas veces creen que operando los cornetes se solucionó el problema, cuando el tema de la alergia es crónico. La alergia, la persona que es alérgica la va a tener durante toda su vida. Por lo general, entonces, una persona que es operada de cornetes tiene que seguir un tratamiento un poco más prolongado, no es el final del problema. Exacto, o sea, hay que hacer un seguimiento al paciente que ha sido operado porque este crecimiento se dio por la alergia. Si no controlamos la alergia, el cornete va a volver a crecer. Perfecto, entonces ahí está, ¿no? Darle seguimiento a esa patología. Vamos rápidamente con otra consulta, llega a través del Twitter, vamos a leerla rápidamente. Giancarlo Alegre pregunta, ¿a qué edad se podría operar a un niño por adenoides? A mi hijo de 5 años le dijeron que tenía un crecimiento de adenoides y creo que está pequeño para una operación, doctor Gómez. No hay una edad, no hay una edad. Alguna vez he operado un paciente de menos de 2 años, como una breve anécdota, era un paciente que no podía respirar. No era esperar ahí que crezca, sino había que intervenir oportunamente, que es lo que se hizo. En el caso de la pregunta que nos hacen, ¿cuándo se opera? Se opera cuando el adenoides es muy grande. Ojo, no todo crecimiento de adenoides va a operarse. Cuando tiene más del 50% que ocupa ese espacio, ahí es donde planteamos la cirugía. Antes de eso, si no llega a tener el 50%, podemos dar tratamiento médico. ¿Y cómo evitamos que llegue al crecimiento del doble? Es decir, ¿se produce por una alergia, por un resfrío mercurado? ¿Cómo lo evitamos? Hacer seguimiento. Si es que ya vemos que hay un crecimiento que ya está llegando al 50%, hacer tratamiento y seguimiento. Perfecto. Muy bien, vamos a ver si tenemos otra consulta. Ahí está. Vamos a escuchar, vamos a leerle a través del WhatsApp. Rebeca Gamarra pregunta, ¿hay algún tratamiento que pueda seguir una persona adulta con adenoides que no sea la operación? ¿Hay adultos que tienen adenoides? No, como les dije, no. Hacia los 12 años ya no tenemos adenoides, ya entonces, ¿qué prácticamente desaparecido. ¿Una inflamación de las amígdalas, de repente lo que se puede confundir? Lo que pasa es que por la ubicación de la adenoides, que nos da principalmente problemas respiratorios nasales, se confunde mucho. Entonces probablemente estemos ante un problema de rinitis alérgica o hipertrofia o crecimiento de cornetes. Perfecto. Vámonos ahora hasta Ancash. Ahí Rocío nos llama. Rocío, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola. Te escuchamos. Quería consultarle al doctor la enfermedad de adenoides. ¿Me perjudica la faringe? Perfecto. Hay un tratamiento. Lo dices para un niño, ¿verdad? Un pequeño. ¿Rocío? Sí, pero también un adolescente ya, 15 años, 16. 15 años, perfecto. Escucha por favor lo que te va a decir el doctor Gómez. Quiero hacer una pequeña introducción, por favor, para que me puedan entender. La adenoides es una especie, es una amígdala, ¿ya? Que tenemos, así como tenemos las amígdalas palatinas, que es la que todos conocemos. Esta es una amígdala que tenemos, que está en la parte posterior de la nariz. Un adolescente de 15, 16 años, les vuelvo a decir, no creo que ya tenga problemas con adenoides, pero probablemente si él ha sufrido de adenoides, le haya quedado un problema en las otras amígdalas, en las amígdalas palatinas. Y en ese caso sí habría que hacer un seguimiento para ver si es que necesita tratamiento o cirugía. Entonces queda claro que la afectación de adenoides se da hasta niños de los 5 años, ¿verdad? Que es cuando se tiene aún estas glándulas. No. El desarrollo de la adenoides se da hasta los 5 años y de ahí empieza a decrecer, a achicarse. Pero cuando ya no empieza a achicarse desde los 5 hasta los 12 años. A los 12 años ya ha desaparecido el adenoides, pero de 5 a 12 todavía podemos tener problemas de adenoides, ojo. Perfecto. Doctor, ¿y qué pasa con aquella persona o aquel niño, ¿no?, al cual le han extirpado las adenoides? ¿Pierde las defensas como suele pensarse cuando uno lo operan y le sacan las amígdalas? Le agradezco mucho esta pregunta, me encanta, porque me permite explicar. No lo sé. Cuando operamos, cuando esta adenoides ha crecido tanto en tamaño,
¿ya? Que obstruye esta zona, que obstruye la nariz. Son niños que no pueden respirar por la nariz, respiran por la boca, duermen con la boca abierta, muchos de ellos roncan, llegan a tener apnea del sueño. Estos niños tienen problemas incluso también para oír, porque esta adenoides se encuentra también cerca a la trompa de Eustaquio, que es la desembocadura de los oídos. Entonces son niños que tienen problemas para escuchar. Entonces, en verdad, si ponemos en una balanza, los problemas que nos da el adenoide son grandes. Entonces tenemos que superarlo y para eso tenemos que hacer una cirugía. Ahora, lo que dicen también es una creencia de que pierde defensas, pierde inmunidad. Tenemos otras amígdalas en esta zona, tenemos las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, que cumplen esa función de defensa. Entonces, que el niño no tenga adenoides no le va a pasar nada. Más bien vamos a poder controlar muchos otros problemas de salud. Si las adenoides crecen, ¿no? y tienen que ser sujetos a extirparlos, ¿hay alguna posibilidad de que estas adenoides, así como crecieron, decrezcan solo, que se curen solo, que ya no afecten la calidad de vida del niño? Es un poco difícil. Ahora, el otro problema, hemos tocado el tema del tamaño, ¿no? El otro problema que tenemos es también de que es caldo de cultivo de infecciones. ¿Qué quiere decir? Esta adenoides ha sido colonizada por bacterias. Entonces, más bien, ya no es un elemento de defensa, sino es un elemento productor de infecciones. Entonces, tenemos que controlarlo. Ahí incluso es cuando se produce, pues, ¿no? Incluso los malos olores, ¿no? El aliento fétido. Doctor, hay otra consulta desde San Juan de Miraflores. David, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas. Lo que quería preguntarle al doctor acerca que acá en la garganta, a la altura de la garganta, me ha salido una bolita y ya lo tengo hace 2 semanas. Y he tomado pastillas para la inflamación, algo así, y hasta el momento nada, no baja nada. Creo que sigue creciendo, creo, hasta la altura de la garganta. ¿Una bolita dónde, perdón? David. ¿Dónde es precisamente, David? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo sabes que es una bolita y qué edad tienes? Tengo 35 años y en la altura de la garganta. Y claro, debajo de la garganta, por ahí está una bolita. Hay ¿Tú una lo bolita ves? que me ha salido. ¿Cómo lo has visto? ¿O lo sientes? Claro, lo he tocado, lo he sentido y está la bolita, pues ahí, se nota. Está muy grande. Vamos a ver qué orientación te da en todo caso el doctor Gómez. Bueno, un tema de adenoides por la edad definitivamente no es, ¿no? Pero sí sería bueno, pases consulta, te esperamos para poder ver e identificar, porque la posibilidad diagnóstica, la posibilidad de diagnósticos es muy amplia. Entonces tenemos que identificar esa bolita porque es. Ahora, yo creo que debe ser algo manejable porque es de una reciente aparición, entonces sí podemos ayudarte. En todo caso, doctor Gómez, siempre la recomendación que usted tiene que dar y lo que dan todos los especialistas es que no busquen un diagnóstico en internet y que vayan precisamente a los especialistas. Exacto, ¿no? Como bien dice, no hay que ir a internet porque mucha de la información, se ha visto que hasta el 70% de la información que obtenemos en internet es falsa, al menos la información médica. Y lo otro, también la automedicación nos genera problemas, ¿no? Entonces, por favor, te esperamos, consulta con un especialista si no puedes llegar donde nosotros, pero sí es oportuno que un médico pueda determinar el cuadro que estás presentando. Perfecto, quien da el diagnóstico y el tratamiento son los médicos especialistas. Vamos con otra consulta desde San Luis. Estela, gracias por llamar. Te escucha el doctor Gómez. Doctor Cristian, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Mira, quisiera hacerle una consulta. Soy una señora de 73 años. A mí me operaron las amígdalas en el año 70, pero de esa fecha, doctor, sufro yo de la garganta. Mira, continuamente me arde la garganta, siento dolor hasta los oídos y amanezco casi todos los días agónica, doctora. Mira, la vez pasada me enviaron 4 inyecciones del seguro. Antibióticos. Me hice aplicar los 4 antibióticos, pero no sentí mejoría, ese doctor. ¿Cuál sería bueno, quisiera que usted me recete algo, ¿no? Para yo medicarme, porque yo temo ya comprar en las farmacias remedios que no puede darme, ¿no? Como yo soy una persona alérgica, no puedo tomar así nomás de indicación médica los medicamentos. No cuelgue, por favor. Una pregunta. Que eso también me va a servir para poder aclarar otras dudas. ¿Usted, aparte del tema de la garganta, tiene algún problema para respirar por la nariz?
No, doctor, por la nariz no. Sí, por la boca sí, a veces duermo con la boca abierta y eso es lo que me decía el doctor. Seguro usted duerme con la boca abierta, por esa manera agónica, ¿no? Ahorita estoy agónica, doctor. Ahorita estoy agónica. Gracias, Estela. Todos los días amanezco agónica. Ya. Gracias, doctor. Ya, quería justo preguntar una cosa. Sí. El tipo de voz, no sé si se dieron cuenta, escucharon, tiene una voz nasal, ¿no? Y ella dice, no tengo problemas para respirar por la nariz, pero duermo con la boca abierta, ¿no? Que es algo es algo que tiene lógica. Ella está durmiendo con la boca abierta justamente porque no puede respirar por la nariz. Y lo hemos escuchado todos que tiene una voz nasal. Entonces, muchas veces creemos que el problema está en la garganta, cuando en verdad el problema está en la nariz. Mejorando la respiración nasal, vamos a poder también mejorar el tema de la garganta, porque ya no va a respirar por la garganta, por ende no va a entrar el aire tan frío y en gran volumen, y por ende se le va a pasar la molestia. Tiene que ir entonces interconsulta con un otorrinolaringólogo. Sí, por favor. Urgentemente. Muy bien, ahí está. Entonces, no perder el tiempo, Estela, hay que buscar al especialista. Vamos ahora hasta Madre de Dios. Josefina, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tengo un hijito de 10 años que ha sido operado a los 7 años de un adenoide. ¿Y tu pregunta? Sí, de adenoides. Adenoides, dijo, ¿no? Y ahora constantemente, no sé si su voz será así, pero es un poco delgada. ¿Le afectará en algo esa operación? No, como le digo, el tema, gracias por la pregunta, señora Josefina, como le digo, el tema de adenoides, si es que los doctores optaron por esa opción, es porque era necesario y en verdad de que no lo predispone a más infecciones, no es que lo haga más débil, de ninguna manera. Más bien, le aseguro que si tomaron esa decisión, le han ayudado en gran parte a otros problemas que seguro tenía. Perfecto, muy bien. Vámonos ahora hasta Arequipa. Alicia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Te escucha el doctor Gómez. Ya, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor, señorita. Mi pregunta es de mi hijito a los 6 años hasta los 7, 8, 9, lo he escuchado roncar en las noches. Roncaba mucho y ¿qué se llama? Ahora ya tiene 10 años y ya no ronca, ya le ponía de costado, le ponía otro costado, pero siempre así cuando dormía boca abierta roncaba. Entonces, ¿a qué se debe eso, doctor? Porque ya he ido a muchas consultas y no me ha dado una respuesta exacta. Esto ya me pregunta. Sí. A ver, Alicia, a ver si es que de repente podrías reiterar lo último, que no te escuchamos bien, y la pregunta. Ya, mi pregunta sería ¿a qué se debe que ronca así? Pues que no tenga. ¿Por qué ronca? ¿No? Esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué estaría roncando en todo caso? Ahora, ¿no? ella nos dice que roncaba al inicio, pero ahora tiene 10 años y ya no está roncando, ¿no? Entonces sí, eso también tiene que ver porque conforme va creciendo el cráneo, también hay más espacio. Entonces ya ese adenoide ya no produce obstrucción, ¿no? En ese caso, ahora, si él está roncando ahora, hay que ver otro tipo de causas, ¿no? Puede ser un problema nasal o a veces, como hemos estado mucho tiempo roncando, las otras amígdalas crecen mucho y eso también es un factor que hace que los niños ronquen. Y en esos casos se opta por reducir de tamaño. No sacamos toda la amígdala, sino la reducimos de tamaño. Perfecto, doctor. Se nos va el tiempo y queríamos justamente terminar este bloque con recomendaciones de usted que nos pueda dar a propósito de las adenoides. Y es que es muy frecuente también esta patología en los niños peruanos. Gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, es una patología frecuente. Como hemos visto, es una patología pediátrica, se va a dar en niños siempre. Es importante que si usted, mamá, papá, escuchan que el niño tiene problemas para respirar, lo ven constantemente que él respira con la boquita entreabierta, ven que los dientecitos también se están desacomodando, en la noche escuchan que ronca o que deja de respirar durante la noche, sí, les recomiendo por favor que lo lleven a un otorrino o que consulten con su pediatra porque es muy probable que tenga un problema de adenoides y determinar si el tamaño, según el tamaño de adenoides, se le puede dar tratamiento médico o es candidato a la cirugía. No le tengamos miedo a una cirugía que es totalmente segura, los niños se recuperan muy rápido y que en verdad les genera bastante beneficio al pacientito, que en este caso es lo que más quieren, que es el niño que tienen en la casa. Solamente una última pregunta, ¿y la operación es por la boca o hay una incisión
No, es por la boquita, no va a haber ningún corte. En verdad que uno, no me van a creer esto, pero se los aseguro, uno lo ve al niño después de la cirugía, el día siguiente de la cirugía, parece que no se hubiera operado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Hemos estado con el doctor Cristian Gómez Quirós, médico otorrinolaringólogo de CISOL, del municipio metropolitano de Lima, que seguramente nos va a visitar en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre todos los problemas respiratorios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Y los esperamos en CISOL, la red más grande municipal de salud que estamos para atender. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa, pero continuamos con las consultas con el especialista, esta vez con nuestra querida Sara Gusabá, nutricionista de Cuerpo Médico, quien hoy día tiene consultorio abierto, así que empiece a llamar para hacer sus consultas nutricionales. Ya regresamos, no se mueva. Está bien, no se mueva. Médico te orienta. Tener un estilo de vida saludable, con una buena y adecuada nutrición, y esto obviamente va a repercutir cuando nosotros somos ancianos. Envíanos tus consultas y participa del programa. Este viernes analizaremos los principales problemas a la salud que provienen de situaciones de violencia familiar. Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Mañana en doble horario, a la 1 y a las 5 de la tarde. A continuación, Aprendo en Casa, tercero y cuarto de secundaria. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Pues aquí en Cuerpo Médico siempre dispuestos a atenderlos, particularmente en sus consultas, como lo vamos a hacer hoy en nuestro momento de nutrición. Ya tenemos la primera llamada desde La Victoria. Judith está en la línea. ¿Cómo estás, Judith? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Quería hacer la siguiente consulta. Yo desde el mes de julio del año pasado me detectaron colesterol alto, que era 262. Luego tomé las pastillas atorvastatina durante un mes y al sacarme nuevamente el análisis salió 282. Más alto. Igual. Y ahora último, luego de tomar nuevamente la atorvastatina, me volvieron a sacar y tenía 303. Entonces, en vez de bajar, estoy subiendo, ¿no? Y últimamente, adicionalmente, me han hecho un análisis de hormonal, ¿no? De perfil lípido y tengo el hígado graso. Entonces yo quisiera, por favor, me indicar alguna, el tipo de alimentación que debo tener, ¿no? Para complementar con la medicina. Judith, es bien importante que compartas tu caso con nosotros para que vean cómo es que la dieta tiene un impacto justamente en casos como estos a pesar de la medicina. Es decir, la medicina no va a ser magia. Nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento para poder tener un resultado óptimo. Obviamente la medicina ayuda, pero si no cuidamos pues la dieta hay un problema. ¿Qué tienes que cuidar? Número 1, el colesterol en los alimentos está en la grasa de origen animal. Vas a tener que retirarlos y en tu caso particular, a pesar de que yo varias veces he repetido que la yema del huevo no tiene un impacto causante de la elevación del colesterol, en tu caso es mejor suspenderlo por un tiempo. Tienes que tener ensalada fresca todos los días, pescado graso 3 veces por semana y trata de evitar las grasas visibles de los alimentos. Tenemos a Sonia ahora en la línea que está en Lurín. ¿Cómo está Sonia? Buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Cuéntame, tu consulta. Sí, lo que pasa es que sufro de hígado graso. Quisiera saber una dieta. Ajá. No te entendí. ¿Quieres saber una dieta para...? Dieta para el hígado graso. Ok, discúlpame que no te había escuchado. Mira, el hígado graso, como todos sabemos, es cuando hay grasa enervada en este órgano, en el hígado.
¿qué cosa es lo que tenemos que tener cuidado en la grasa? A pesar de que es grasa, no solamente las grasas de origen animal, sino que principalmente cuando exageramos en la cantidad de pan, de arroz, de papa, incluso de fruta, nuestro hígado puede seguir formando grasa. Entonces, no te digo que restrinjas estos alimentos totalmente, sino que reduzcas la cantidad y además hagas ejercicio físico, que esa es la manera de poder ayudar a que ese hígado graso se recupere. Y tenemos a César esta vez en la línea. ¿Cómo está César? ¿De dónde nos llamas? Aló, señorita, de aquí de Huánuco. ¡Ay, qué lindo! Un saludo para todo Huánuco desde acá, desde la capital. Cuéntame, César, ¿cuál es tu consulta? Sí, señorita, mira, esta es mi consulta. Yo tengo mi hijito, ya tiene 3 años. Cuando nació a los 3 meses le habían diagnosticado una alergia alimentaria. ¿Una alergia alimentaria? Sí, una alergia alimentaria. Ok. Y bueno, hasta los 6 meses, hasta casi un año su mamá hizo dieta. A partir de ello, fui a hacer una consulta con la médico gastropediatra en Lima y pues me dijeron para que consume solo 3 productos. Era papa, yuca y quinoa. Y resulta que hasta la actualidad pues mi hijo casi sigue igual. Ya. No come los productos así como come cualquier otro niño. Sí. Solo consume ese producto ahora que ha sumado más 3 productos más. Y mi pregunta es, pues no sé hasta cuándo o qué es lo que lo puedo dar a mi hijo, porque ya es desesperante. Sí, te entiendo perfecto. Claro, como padre uno se desespera. Claro que sí, te entiendo perfecto. No es el primer caso de pacientes que veo que tienen estas alergias alimentarias severas desde niño. Lo primero, hay que tener paciencia. Lo segundo, hay que tener disciplina y hay que ser muy observadores. ¿Por qué? Porque los alimentos que vas a tener que ir incorporando tiene que ser muy gradualmente, a pesar de que en sus análisis de alergia haya dado positivo a un grupo seguramente muy amplio de alimentos a lo cual tu niño es sensible. A medida que va madurando su sistema inmunológico, él va a poder tolerar un poco más estos alimentos. Ahora, ¿cómo es que vas a ir progresando en la amplitud de estos alimentos? Sí necesita una asesoría nutricional para que, de acuerdo a este resultado que salió en los análisis, la nutricionista vaya incorporando junto con ustedes, a modo de ensayo y error, los alimentos que él va a ir tolerando. ¿Por qué? Porque con pocos alimentos no es suficiente para su nutrición y en la medida que se da este proceso de ampliación va a requerir probablemente un suplemento nutricional especializado para niños muy sensibles a alimentos. Ojalá puedas contactarte con cualquier colega, conmigo también, con todo gusto, para poderte ayudar en este proceso. Y ese es un tema, Jenny, que angustia a muchísimos papás. Los niños son muy alérgicos, a veces se les restringe mucho los alimentos, ¿no? Y uno se queda, ¿y en qué momento empieza a comer? Y se pone en riesgo el estado nutricional, el crecimiento y desarrollo de ese niño. Por eso la asesoría nutricional, el acompañamiento y la coordinación con el pediatra son bien importantes. Perfecto, entonces ahí está, ya sabemos que están los especialistas en nutrición para dar toda la asesoría al respecto. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico en este nuevo horario va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde, así que nos vemos a las 5 y mañana a la 1 los especialistas responden sus preguntas en relación a la violencia familiar. Nos vemos a las 5, cuídese, chao. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas
buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición del Día de Cuerpo Médico. Recuerde que va de 1 a 1 y 30, donde el especialista responde todas sus preguntas, y también de 5 a 5 y 30 de la tarde, donde pues tocamos temas muy interesantes que usted nos pide que abordemos con el especialista. Hoy, como todos los días, me acompaña la nutricionista de Cuerpo Médico, mi compañera Sara Gusaba. Sarita, ¿cómo estás? Bien, Jenny, gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, y lista, por supuesto, para arrancar con la mejor información. Y hoy, en Momento de Nutrición, tenemos temas libres, así que vaya pensando también en sus consultas. Consultorio abierto el día de hoy, así que usted puede ir pensando ya aquella duda nutricional que le ha estado pues de repente por ahí dando vueltas en la cabeza, si es que estaba haciendo bien de repente alguna combinación, o de repente si es que hay un alimento que es conveniente para algo, o mejor qué. Bueno, todo eso lo puede preguntar hoy día más adelante a nuestra nutricionista. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar en un momento con el especialista de un tema muy interesante: las enfermedades raras o las enfermedades huérfanas. Y se sabe incluso que la Organización Mundial de la Salud ha identificado cerca de 7.000 enfermedades raras o huérfanas que de alguna manera están afectando, se señala, de acuerdo a estas cifras, al 7% de la población mundial. ¿Qué tan recurrente, frecuente o prevalente es en nuestro país? ¿Se ha podido identificar? ¿Ya hay normativa al respecto de cómo darle seguimiento, tratamiento? Todo eso lo conversamos ahora con la doctora Milagros Dueñas. Ella es genetista del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. ¿Cómo está, doctora Dueñas? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de participar. A usted, doctora, muchísimas gracias. Y en principio, ¿no?, para que nos dé unas clases, porque aquí de lo que se trata es hacer docencia y enterarnos todos de los temas que se están abordando. ¿Qué es esto de las enfermedades raras, huérfanas? ¿De qué se trata cuando de repente alguien hace alusión a estas enfermedades o estas patologías? Sí, en realidad las enfermedades raras siempre han existido, lamentablemente, como su nombre lo dice, ¿no? Raras o huérfanas, por su poca frecuencia, muchas veces no son diagnosticadas, y muchas personas que son afectadas realmente pueden incluso hasta fallecer sin un diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cómo se definen estas enfermedades raras? Básicamente por su frecuencia, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, afectan a menos de 1 por cada 2.000 habitantes, ¿no? Y esa es la cifra que internacionalmente se maneja. Doctora, en el Perú, en 2011 salió la ley 29698, que es la ley de atención preferente para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Perfecto. Doctora, muy buenas tardes. Le saluda Sara Gusaba. Y justamente respecto de esta ley que ha salido el 2011 de atender a las personas que tienen enfermedades raras, hoy también actualmente en la vacunación se incluye también a las enfermedades raras. Y a veces hay personas que en realidad no lo entienden. ¿Por qué es que las personas con enfermedades raras o huérfanas tienen que tener una especial atención? Sí, realmente son un grupo muy vulnerable, entonces no tienen, afectan a diferentes órganos, la mayoría tienen un origen genético y ocasionan de manera muy común, muchas de ellas, discapacidad, se asocian a una mayor mortalidad, una mayor morbilidad. Muchas de ellas pueden afectar incluso problemas a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, es un grupo que lo hace más vulnerable a esta infección por COVID-19. Y, lógicamente, así como están priorizados los adultos mayores, ¿no?, los grupos de riesgo, ellos también están priorizados para la vacunación. Y es por eso que desde hace casi una semana se empezó la vacunación con ellos. Doctora, ¿y cómo es el proceso de una persona, ¿no?, de un paciente, para llegar a ser determinado o diagnosticado como de repente con una enfermedad rara o huérfana? Imaginamos que el tema debe ser bastante largo, tortuoso, hasta que se pueda dar con la patología real, ¿no? Imaginamos que deben estar dando tumbos de especialistas en especialistas hasta que por fin se le da el diagnóstico, y ahí viene otra gran incertidumbre, ¿no?, con el tema del tratamiento. ¿Cómo se da esto? Sí, realmente las familias y los afectados padecen de mucho tiempo de andar de un médico tras otro por los síntomas, ¿no? Que en un inicio puede que no se tomen, que se tomen como algo inespecífico, hasta que llegan a alguien que lo sospecha y lo deriva a algún especialista o le hace alguna prueba para un diagnóstico. Entonces, más o menos se dice que hay un retraso de diagnóstico de alrededor de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, desde que se manifiesta la enfermedad hasta que llega a diagnosticarse, ¿no? Entonces, aquí en Perú quizás incluso pueda ser un poco más, dependiendo del tipo de enfermedad, porque el acceso a las pruebas genéticas aún es limitado, ¿no? Son pruebas de alto costo y muchas veces hay que enviar al extranjero para poder hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Doctora, de hecho, las enfermedades raras o huérfanos es una lista amplia de enfermedades, pero
tal vez en común tienen dificultades, no sé, en tratamiento, en acceso a medicinas, en costos? ¿Cuáles serían, digamos, las dificultades mayores que tienen las personas que padecen ese tipo de enfermedades? Sí, para empezar, como son poco frecuentes, entonces muchos profesionales de la salud pueden estar tratando, pueden estar evaluando a un paciente con enfermedad rara, pero si no la conocen, no la van a sospechar e incluso no la van a derivar, ¿no? Entonces, usualmente afectan al 80%, se manifiesta en etapa pediátrica, entonces hay niños con retardo del desarrollo, por ejemplo, pero por ahí le dicen, no, hay que esperar, es normal, entonces van pasando algunos años, ¿no? Otra característica, entonces, además de la demora en el diagnóstico, es las dificultades para el tratamiento. No todas tienen un tratamiento, algunas de ellas sí lo tienen, un tratamiento específico, en otros casos es un tratamiento de soporte que incluye evaluación por diferentes especialidades de acuerdo a los síntomas que tengan, que sería un manejo de soporte, ¿no? Terapia física. Y en algunos casos donde requiere un medicamento específico, estos medicamentos huérfanos usualmente son de muy alto costo también, porque la industria internacional lo fabrica para un número muy reducido de pacientes, entonces el costo de producción es muy alto, ¿no? Doctora, y yendo justamente a eso, a la parte de lo que es el tratamiento, ¿no? Si incluso ahí tiene un abordaje farmacológico y todo, ¿qué es lo que dice la normativa a propósito de estos pacientes? ¿Ellos tienen asegurado la cobertura de salud en el caso de salud, en el caso del SIS? ¿Cómo se da este tratamiento? Claro, bueno, de acuerdo a la ley y luego el reglamento que salió en el 2019, cada institución prestadora de salud, ya sea MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, debe brindar un tratamiento para estos pacientes, ¿no? Luego salió un listado que se ha actualizado en el año 2020, ¿no? Donde solo, como ustedes bien mencionaron, eran entre 6.000 a 8.000 enfermedades raras, pero en ese listado hay solo 473 códigos, ¿no? Que se ha elaborado de una manera, pues, en base a la estadística que hay propia, ¿no? De MINSA, los códigos CIE-10 de las atenciones, y de ahí se ha seleccionado, ¿no? Pero son muchos más. Entonces, obviamente, los que están en ese listado tienen como una prioridad, pero si por ahí hay un paciente con una enfermedad rara que no está en ese listado, igual, ¿no? Hay un sustento de su médico para que pueda pedir ese tratamiento. El problema es... en teoría sí debería cubrirse, el problema es que como son medicamentos que no están en el petitorio farmacológico, entonces no están disponibles y uno tiene que hacer otros trámites como médico tratante para, por ejemplo, a nivel de salud hay una institución que es el IETSI, ¿no? La Institución de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación. Entonces, cuando hay un medicamento que no está en el petitorio, yo tengo que hacer un sustento para que ellos puedan evaluar y ellos hacen una revisión sistemática, ¿no? Con sus expertos y también convocan al área usuaria para poder hacer un dictamen. Y de acuerdo a la evaluación, ¿no? De toda la información científica, ellos concluyen si este medicamento realmente va a ser útil o no para el paciente. Entonces puede que lo aprueben y en otros casos puede que no, ¿no? Porque ya, bueno, es una entidad que va a evaluar esos medicamentos. Doctora, nos comenta que justamente el diagnóstico tardío es una de las primeras barreras que tienen este grupo de personas. ¿Hay alguna manera de poder reducir estos tiempos? Lo pregunto porque usted, por ejemplo, es genetista, ¿no? Entonces, un pediatra que, digamos, está demorando cuánto tiempo en dar solución a un síntoma que tiene un paciente, es momento de decir, ok, vamos a consultar a un genetista. Lo mismo los padres de familia, ¿no? O sea, si yo recibo un tratamiento de mi pediatra, no me está resultando, ¿en qué momento yo tengo que pensar en buscar a un genetista? Claro, hay ciertos criterios que hacen sospechar o que ameritan al menos una evaluación por un especialista, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los niños con retardo del desarrollo psicomotor, es decir, que no están cumpliendo los hitos de desarrollo que deben, ¿no? A cada edad, caminar, hablar, etcétera, o que tengan malformaciones congénitas también entran dentro de este grupo, deberían todos ser evaluados por un especialista. En el caso de adultos, por ejemplo, adultos jóvenes que tienen cáncer a los 20 o a los 30 años, ¿no? O una historia familiar de que se van repitiendo, ¿no? La misma enfermedad en el padre, en los hermanos, o parejas, por ejemplo, que tienen abortos frecuentes, o un hijo fallecido en los primeros días de vida, y así, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que sale del desarrollo, de la evolución normal, debería pasar por un especialista, sobre todo si hay varios síntomas que no se explican por una de estas enfermedades comunes.
Ahora, doctora, justamente algo interesante, ¿no? Porque estamos hablando del tema de las enfermedades raras, huérfanas, y pensamos, ¿no?, instantáneamente en tema de niños, ¿no? De repente en la asesoría pediátrica, si es que de repente se presentan estos síntomas en los niños, en los pequeñitos. ¿Puede haber enfermedades raras que se presenten o aparezcan, ¿no?, de pronto ya en la adultez o de repente en la fase de adulto mayor y ser consideradas raras, huérfanas? Sí, claro. En realidad puede presentarse en cualquier edad, pero casi en el 80% se presenta en la edad pediátrica, ¿no? Y hay un pequeño porcentaje que van en adultos o incluso adultos mayores. A veces diagnosticamos a un niño y a partir del estudio familiar, de la elaboración del heredograma, que es una herramienta muy útil para los genetistas, vamos identificando que a partir de ese caso índice resulta que hay como 8 miembros afectados en la familia, ¿no? Y no lo sabían. Así que de repente tienen síntomas más leves. Claro, o sea, no estamos exentos a de repente en algún momento presentar nosotros también una enfermedad rara. Por eso es tan importante cuando sentimos que algo no está bien en nuestro cuerpo, acudir al médico y no normalizarlo, que eso es algo que a veces ocurre con frecuencia, lamentablemente, porque muchas veces no tenemos el acceso y más aún ahora en pandemia. Doctora, pero ¿estas enfermedades raras o huérfanas tienen cura? ¿Alguna tiene cura o por lo general conviven con la persona toda la vida? Sí, como en su gran mayoría, casi el 80-90%, tienen un origen genético, entonces no van a tener una cura realmente, ¿no? Porque la lesión está en el ADN, ¿no? Claro. Entonces, solo tienen tratamiento de soporte, por ahí un tratamiento específico, por ejemplo, una deficiencia de una enzima, y el tratamiento es la reposición de esa enzima por infusión endovenosa cada cierto tiempo. Claro, doctora. La gran mayoría. Tal vez podría explicar brevemente, ¿no?, una descripción muy breve para las personas que nos están viendo y que de pronto nunca han visto ni han escuchado de alguna enfermedad rara. ¿Cómo es este proceso? Descríbanos alguna enfermedad rara que usted conozca o que atienda con frecuencia, o con más frecuencia, ¿no? Sí. Sí, en realidad hay muchas, pero por ejemplo nosotros manejamos enfermedades de depósito lisosomal, que dentro de la célula tenemos una estructura que son los lisosomas y que son como una organela que hace el reciclaje de la célula. Entonces ahí tienen como 20 enzimas. Falta una enzima y empieza una enfermedad, ¿no? Podrían ser las mucopolisacaridosis, podría ser la enfermedad de Pompe. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Pompe, que es una enfermedad lisosomal y que afecta principalmente a nivel muscular. Entonces las personas, usualmente adultos, ya empiezan a manifestar debilidad muscular que va a ser lentamente progresiva en el transcurso de los años y luego puede afectarse también el diafragma, ¿no? Entonces luego tienen problemas de ventilación y van a requerir un soporte ventilatorio, sobre todo en las noches. El tratamiento en este caso es la enzima que le vamos a infundir cada 2 semanas, ¿no?, que es la alglucosidasa alfa, y estos pacientes con ello tratamos de que su enfermedad no progrese, ¿no? Entonces que se estabilice y que tenga una calidad de vida y una expectativa de vida mucho mayor, ¿no? Eso es como un tratamiento continuo, ¿no? ¿Y se ha logrado determinar, doctora, algún tipo de factor de riesgo? En algún momento me pareció leer que el hecho de que los padres sean añosos, es decir, que de repente tengan ya mucha edad, podría predisponer a que la criatura, el hijo, pueda justamente presentar algún tipo de enfermedad rara, huérfana, o incluso se hablaba de enfermedades raras, huérfanas, en regiones donde de repente por ahí pues se emparentaban entre familias, ¿no?, la consanguinidad. ¿Se ha logrado establecer algún tipo de patrón siquiera como para poder evitar esas situaciones? Sí, realmente lo que les comento es la situación aquí en Lima. La situación en provincia es mucho peor aún porque no hay especialistas de genética, por ejemplo, en provincia. Solo en Junín y en Cusco hay uno y nosotros somos alrededor de 30 a nivel nacional. Todos los demás estamos en Lima. Y algunos factores de riesgo, ¿no?, para estas familias, sobre todo, como bien lo mencionó, la edad. Después de los 35 años aumenta el riesgo para problemas cromosómicos como el síndrome Down y otras trisomías 13-18, y en los varones también, ¿no? A partir de los 40 sobre todo aumenta un riesgo de manera exponencial para problemas génicos, ¿no?, como la talla baja, la acondroplasia, incluso el autismo, problemas psiquiátricos, ¿no? Otro factor de riesgo, también lo menciona es la consanguinidad, o sea, cuando se casan, por ejemplo, entre primos hermanos, ¿no?, entre tíos, sobrina. Entonces, podemos nosotros compartir ciertos rasgos familiares, pero también podemos compartir otras variantes que me van a predisponer a una enfermedad genética en mi descendencia. Esos son los dos principales. Por ahí también, en el caso de malformaciones congénitas, la deficiencia de alguna vitamina, las infecciones virales, la desnutrición, aspectos sociodemográficos también. ¿El consumo de alcohol o por ejemplo, de drogas también podría ser un factor de riesgo?
Sí, claro, ahí va a ocasionar no un problema genético específico, pero sí malformaciones, ¿no? Sobre todo si son durante el embarazo, ¿no? Pueden ocasionar retardo mental, malformaciones a nivel del sistema nervioso, o sea, a nivel cerebral o cardíaco, ¿no? Qué importante. Entonces, doctora Dueñas, ahí nos pone también usted en relieve, ¿no?, el tema de que las personas tengan una concepción planificada en la cual ambos, ¿no?, papá, mamá, mujer, varón, puedan incluso establecer y estar bien de salud para procrear. Doctora Dueñas, queríamos terminar esta conversación con usted dándonos, o usted que nos brinde, por favor, recomendaciones finales, puntuales o ideas fuerzas en relación a este tema de la cual pues todos tenemos que llamarla a la conciencia en la población. Sí, claro. Entonces, lo más importante es la educación, ¿no? Entonces, la educación en estas enfermedades raras a los profesionales de la salud, de todo, sobre todo en atención primaria, ¿no? De todas las regiones, porque si ellos no conocen, no lo van a sospechar. Entonces, primero es aprender de qué se tratan estas enfermedades, cómo se manifiestan, cuándo sospecharlas. Igual a las familias, ¿no? Las familias también pueden involucrarse y si notan algo que no está bien en su bebé, entonces pedir a su pediatra que lo deriven a un especialista. Otro punto importante, además de la educación también, es trabajar sobre el acceso a las pruebas diagnósticas, ¿no? Mientras no tengamos un acceso a pruebas diagnósticas, aún teniendo sospecha, no vamos a poder confirmarlo, ¿no? Todavía hace falta muchos laboratorios de genética molecular, sobre todo en hospitales públicos, ¿no? Y trabajar en la parte de tratamiento también. Estos medicamentos son muy costosos y eso limita mucho el acceso. O sea, nadie puede comprar un medicamento huérfano. Usualmente lo hace de salud, por ahí el MINSA, pero aún los fondos son muy escasos. Y en esos últimos dos puntos pues tiene mucho, ¿no?, que ver en la gestión de las autoridades. Muchísimas gracias, doctora Milagros Dueñas, genetista del Hospital Edgardo Rebagliati, y quien estuvo el día de hoy haciendo docencia pues con todos nosotros ahorita en relación a las enfermedades raras, huérfanas. Qué importante lo que decía, ¿no? Y lo que incluso tú precisabas, no normalizar incluso los malestares, las molestias, en mayor razón pues en las criaturas, en los niños y también en los adultos. Sin duda, Jennifer, nos falta mucho todavía por avanzar en los aspectos de salud, pero en realidad en el fondo me siento tranquila de saber que en nuestro país contamos con buenos profesionales y con especialidades genéticas, por ejemplo, en este caso, que contribuyen con este grupo de personas que por supuesto todavía falta muchísimo más para poder ayudarlos, pero en buena hora que poco a poco al menos vamos avanzando, ¿no? Dentro de todo, incluso nosotros, ¿no?, tratamos incluso de ayudar, ¿no?, visibilizando esta realidad de tantísimas personas. Ahora sí, momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a continuar aprendiendo sobre cómo estar bien de salud. Vamos a regresar con momentos de nutrición y Sarita Busaba va a responder todas sus consultas en relación a la nutrición. Hacemos un corte y los dejamos con un momento para ti. Hola, bienvenidos a Un Momento para Ti, edición Salud Mental. La pandemia nos ha confrontado con situaciones críticas y quizá una de las más difíciles es el fallecimiento de seres queridos. Veamos este caso. Manuel acaba de fallecer a causa de la COVID-19, dejando a su esposa María y a sus hijas, Patti de 20 y Alejandra de 25 años. Desde el fallecimiento de su esposo, María ha continuado trabajando. Se ocupa de las cosas de la casa e intenta estar atenta a sus hijas en lo posible. Ella nota que tiene menos paciencia. A veces se siente irritable y grita con frecuencia. Alejandra pasa casi todo el tiempo en su cuarto trabajando y en su tiempo libre se pega al celular, conectada con su enamorado, evitando participar con la familia. Patti se dedica a sus estudios y a veces ayuda en casa, pero se muestra aburrida y discute con Alejandra por su falta de colaboración. María trata de no hablar sobre su esposo por miedo a causar más dolor en sus hijas. ¿Qué le podemos recomendar a María y a su familia? María, evita disimular o bloquear lo que sientes haciendo muchas cosas. Haz una pausa en tu quehacer cotidiano. Toma conciencia de lo que sientes. Las emociones que experimentas pueden ser intensas y es importante estar atento a sus manifestaciones, evitando lastimarse o lastimar a otros. En cuanto a la familia, puede ayudar a crear espacios para hablar de lo que sienten y recordar a la persona fallecida. Ello permite acompañarse en el dolor y también recrear los momentos gratos. Manténganse en contacto con personas cercanas fuera del entorno familiar, pues al estar menos afectadas también podrían acompañarlas. Es importante que sepas que puedes buscar ayuda profesional de manera individual
o como grupo familiar, ya que el duelo en estas circunstancias no es tan fácil de afrontar. Recuerden que el MINSA pone a disposición de forma totalmente gratuita la línea 113, opción 5, donde especialistas de salud podrán ofrecerles orientación a esta y otras dudas. Procura que este tiempo de nostalgia y dolor pueda ser superado al lado de tus seres queridos. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición, lista para resolver sus consultas sobre nutrición. Así que empiecen a marcar nuestros teléfonos como ya lo viene haciendo Victoria desde San Juan de Lurigancho. ¿Cómo estás, Victoria? Te escucho. Buenas tardes, señorita. Yo quisiera saber, yo soy diabética, ¿qué puedo comer para la nutrición para los diabéticos? Victoria, primero te quiero preguntar, ¿cómo están tus niveles de glucosa? ¿Están estables o se están subiendo y bajando? ¿Cómo estás con eso? Se sube y se baja, señorita. El problema es que yo, sí, a veces tengo 120, 200, 300, bajo a 100. ¿En ayunas? Sí. Ya. Bien, Victoria, sí. Esto se llama, digamos, es un típico caso de un diabético no controlado. Probablemente estés tomando tu medicina como te lo indica el médico, pero te falta la otra parte, que es la nutrición. Tienes que aprender a manejar tus alimentos. Te voy a decir en términos generales, pero sí necesitas, por favor, acudir a una nutricionista para que te oriente más precisamente en lo que necesites. Número 1, tienes que saber que los almidones, los alimentos que te dan azúcar, como la papa, el arroz, el camote, la quinoa, la menestra, la fruta, tienen que estar controlados en horario y en cantidad. Podrías tener un ejemplo de esos en el desayuno, otro ejemplo de estos en el almuerzo y otro ejemplo de estos en la cena, dependiendo de cómo te vayan a caer a ti particularmente. Pero nunca los puedes comer solos. Siempre tiene que estar acompañado de un alimento que te dé proteína o que te dé grasa vegetal. Por ejemplo, en el desayuno, vas a tomar tu avena, lo acompañas con tu huevito, ya no fruta. Si vas a comer en tu almuerzo, vamos a decir un poco de menestra, tiene que tener una buena cantidad de ensalada y tu pescadito, o tu pollito para que puedas, digamos, ayudar a contrarrestar la subida de esa glucosa en sangre. Pero acude, por favor, a un nutricionista para que te pueda precisar mucho más, ya que la dieta es bastante amplia. Y ahora sí, tenemos la siguiente llamada de Hilda, que nos está llamando desde Apurímac. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás, Hilda? Bienvenida. Gracias, doctora. Cuéntame tu consulta. Quería saber si puedo mejorar o cómo podría ayudar a mejorar en mi nutrición. Llevo un tratamiento y que se cae mi cabello. Ok, estás recibiendo tratamiento y se te cae el cabello. Sí, ¿Tratamiento de qué? ¿Para qué? En tabletas nomás. ¿Pero el tratamiento para qué es? Problema oncológico. Ok, Reina, entiendo perfectamente. Mira, cuando estamos con un tratamiento oncológico, tenemos que saber que en algunas semanas, por el mismo tratamiento, nuestro sistema de defensas va a caer. El médico te va a decir en qué semana tienes que cuidarte mucho y es ahí donde obligatoriamente todos los alimentos que consumas tienen que ser cocidos, muy bien lavadas las manos y muy bien manipulados los alimentos porque hay que evitar contaminación que te cause una infección. Acuérdate que estás con tus defensas bajas en esa semana. En el resto de tu mes tienes que comer, por supuesto, alimentos naturales. Cuando yo hablo de naturales me refiero a los que llegan tal cual de la propia naturaleza, como te llegó la beterraga, como te llegó la papa, como te llegó, digamos, el pescadito del mar, obviamente pasado por una limpieza y por una buena cocción, si estamos hablando de alimentos que hay que cocinarnos, ¿no? Pero luego los vegetales crudos, variados, de diferentes colores, también son importantes y son los que tienen protección para estos procesos oncológicos. Mientras más variedad de verduras y más variedad de fruta, y ojo, no estoy hablando de cantidad, sino de variedad, vas a estar mejor controlada. ¿Cuánta fruta? Entre 3 a 5 unidades. ¿Cuánto de verdura? Mínimo, una ensalada generosa todos los días. Y tenemos otra consulta de Norma, que nos está llamando desde San Luis. Norma, ¿cómo estás? Te escucho.
Buenas tardes. Sí, mire, lo que yo quiero saber es de que la verdad de las cosas, tuve COVID y en el post-COVID me he subido de peso. ¿Ya? Y bueno, la vez pasada hice yo misma una dieta, no comer el arroz, papa, fideos, suprimí todo eso, yuca, camote, nada de eso, todo era verdura así. Resulta de que también sentí que me daba mareos y me fui a hacer mi chequeo al seguro y el médico me dijo que estaba con una hemoglobina muy bajo, con 11. Claro. Y le digo, pero doctor, yo estoy comiendo mis verduras. No, pero ¿qué cosa es lo que está comiendo? Y le comenté que había suprimido, ¿no? El arroz, el azúcar, todo eso, y me dijo, no, me dijo, usted Normita, tiene que te ir a un entendí perfecto. nutricionista. Sí, entonces, bueno, ya de ahí, la verdad de las cosas, ya tuve que comer normal, pues, ¿ya? Claro, Norma, mira, te entiendo perfecto y sé clarísimo, tu caso es un caso típico. De hecho, ayer en el programa de la 1 de la tarde estábamos hablando justamente de los errores frecuentes que las personas hacen justamente, que permite ganar peso, pero en este caso no te está permitiendo bajar de peso correctamente. Cuando uno hace dieta, no se trata de me quito alimentos, se trata de balance, se trata de buena cantidad, porque acuérdate que tienes que cubrir nutrientes. Y justamente aquellos alimentos ricos en hierro, que están, por ejemplo, en las vísceras como la sangrecita, el hígado, el vaso, la carne de res, las carnes en general, es donde tienes ese hierro que probablemente tal vez lo hayas tenido desde antes, jalando un poquito, y con este proceso de COVID puede ser que se haya incrementado un poquito más. Entonces, para la anemia, alimentos ricos en hierro, que son los que te acabo de mencionar. Y para perder peso, esos alimentos que te has quitado, no tienes que eliminarlos por completo. Bájalos gradualmente. Ahora, yo quisiera poder tener acá la receta que les sirva absolutamente a todos ustedes, pero las dietas son personalizadas. Por eso es importante la asesoría nutricional para que les enseñen a saber qué cantidad de alimentos cada uno de ustedes necesitan. El ejercicio físico es importante. Procura practicar ejercicio todos los días, aunque sea caminata 30 minutitos. Y tenemos otra llamada, esta vez está en línea Luis. Luis, ¿cómo estás? Te escucho. ¿De dónde nos llamas? Buenas tardes con todos, Luis de San Miguel. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cuál es tu pregunta? Mira, yo llegué a pesar 102 kilos, ahora estoy en 76. ¿Cuánto, perdón? En 76 kilos. 6'6". No, Sí. 76. 76, ok. Se ha que bajado un poco. Mi pregunta es la siguiente, ¿una dieta a base de carne de soya me dará los nutrientes que el cuerpo necesita? Acuérdate que la carne de soya, si bien es un alimento nutritivo, no es la única fuente que puede ayudarte a cubrir todas tus proteínas, ¿no? No sé si tu intención es migrar a una dieta vegetariana o vegana, tal vez. Si es que es así, hay que enseñarte a combinar los vegetales para que logres una proteína completa en la medida de lo posible. Cada cierto tiempo tienes que hacerte un chequeo para ver que no estés haciendo deficiencias nutricionales y así saber que estás combinando bien tus alimentos. Pero si no es esa tu intención de migrar a una dieta vegetariana o vegana, pero tal vez disminuir las carnes, trata de que siempre mantengas pescado y cada cierto tiempo alguna carne roja, y si es víscera por el hierro sería mejor. Eso es importante y dicho sea de paso, de 102 kilos a 76 kilos es un logro muy importante, así que desde acá te felicitamos y siempre recuerda mantener actividad física que complementa muy bien a la dieta. Y por supuesto a todos, Jennifer, todos nuestros televidentes que se cuiden mucho. La nutrición, la alimentación es lo que sostiene nuestra vida. Y así como con la salud, no juguemos con los alimentos. Sarita, entonces lo ideal sería en todo caso combinar distintos tipos de carnes, incluyendo la carne de soya, ¿no? Durante la semana. Claro. Es lo ideal, ¿no? Sí. Tener una alimentación súper balanceada y de todos los grupos de nutrientes. Siempre recordemos, a mayor variedad de alimentos, mejor nutrición vamos a tener. Y por supuesto que esos alimentos sean lo más naturales posibles y lo menos procesados posibles. Lo menos procesado, alejado de las cajas, los empaques, lo más natural siempre va a ser lo mejor. Muchísimas gracias, Sarita. Siempre es súper interesante escucharte y tomar nota de todos esos aportes nutricionales que todos debemos de concientizar y sobre todo poner en práctica. Gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30, de 5 a 5 y 30 de la tarde. Y si usted se perdió un episodio, no se preocupe, vaya al canal de YouTube de TV Perú. Ahí encuentra todos los episodios de Cuerpo Médico. Nos vemos hasta mañana. Chao.